Bienvenidos a mi consultorio virtual. Darnos cuenta de lo que sentimos, lo que nos provocan algunas palabras, algunos hechos de otras personas y mirar cómo los podemos gestionar. Claro, Paulín, mire, todo ser humano no está ajeno a que tenga una situación de dificultad, que le hablen mal, que le digan algo mal, que no estén de acuerdo con él y muchas veces se convierte en una herida. Muy bien, estamos acá reunidos con Paulín. Hola, Paulín, ¿cómo vas? Hola, hola John Jairo, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Excelente, aquí en Cali lloviendo por allá. Igual aquí también está lloviendo bastante fuerte. Bueno, listo. Paulina está en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a estar los dos. María Teresa está por fuera, está en vacaciones, entonces, pues estamos acá reunidos y siempre queremos llevarles temas buenos, importantes a toda la audiencia, los que nos siguen, y para que sean multiplicadores de esta información. Hoy tenemos un tema maravilloso que se llama el círculo del odio. El odio es algo que está muy vigente hoy en día y es un proceso, ¿cierto? Que va llegando la gente por heridas, por situaciones. Entonces, para meternos en contexto, pues vamos a iniciar con un cuentico, muy cortico, y con base a eso vamos desarrollando. Bueno, el cuento se llama La brasa ardiente. Había una vez un pequeño pueblo donde vivía un hombre llamado Samuel. Un día, Samuel caminaba por la calle y un vecino, apurado y de mal humor, lo empujó fuertemente y le gritó palabras hirientes sin razón alguna. Samuel sintió que un fuego le quemaba el pecho. En lugar de soltar ese sentimiento, lo guardó. Su ego le decía, no puedes dejar que te traten así. Al llegar a casa, Samuel, todavía encendido por el odio, le gritó a su esposa por un error insignificante. La esposa, herida y resentida, descargó su rabia castigando injustamente a su hijo pequeño. El niño, confundido y lleno de un dolor que no sabía explicar, salió al patio y pateó al perro de la familia con todas sus fuerzas. El perro, asustado y dolorido, escapó hacia la calle y mordió a un transeúnte que pasaba por allí. Ese transeúnte era el mismo vecino que había empujado a Samuel por la mañana. Muy bien, ahí termina el cuentico. Esa historia nos refleja el círculo del odio y pasa mucho, y por eso lo quisimos traer hoy, porque pasa mucho. Y queremos verlo desde varios ángulos, desde la psicología, desde el coaching, desde la palabra de Dios, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y pues por eso estamos acá para ayudarles cómo entenderlo, ¿cierto? Desde la psicología, el por qué, desde, desde el coaching, eh, para qué, y desde la palabra de Dios, la resolución absoluta ante una situación de esa. Muy bien, Paulín, cuéntame qué es el círculo del odio y con base a ese cuentico que leímos ahora. Bueno, John Jairo, primero el cuentico yo creo que lo refleja todo, ¿cierto? Como que lo explica de una manera muy bonita, en el sentido de que cuando no cuidamos eso que sentimos, cuando no cuidamos eso que llega a nuestro cuerpo, pues lo podemos ir cómo se fue haciendo ese circulito, cómo fue creciendo ese malestar que tal vez pudo iniciarse tal vez de una equivocación o a veces uno inconscientemente actúa y la otra persona lo interpreta como este me está haciendo daño, este me está queriendo ofender y empieza a crecer ese proceso del odio, perdón, y empezamos como a andar y andar y a divagar en ese mundo que es tan tóxico además, porque yo creo que el odio
es de las emociones y esos sentimientos que llegan a nuestro cuerpo que más tóxico y más dañino nos puede afectar demasiado, John Jairo. Claro que sí. Eh, Eso es una cadena invisible que ata a las familias, parejas, naciones. Lo estamos viviendo de Mm. verdad hoy en día aquí en Colombia, la polarización del tema de la política y estamos más concentrados en hablar mal del otro y no buscar soluciones para el bien común, sabiendo que somos colombianos, sabiendo que debemos luchar por nuestra misma patria y eso pasa hoy en todo el mundo. Pero En todo el mundo. lastimosamente no se vive solo en el ambiente político, en familias, que es lo más triste, una polarización también en las familias y entonces yo quiero imponer mi idea y la mamá quiere imponer la idea a los hijos. Entonces se empieza a generar una cadena invisible que termina haciendo mucho daño y que termina afectando, ¿cierto, Paulín? Así es, John Jairo. Muchas veces las personas heridas siempre reaccionan como desde eso, desde la defensa, defenderse. Cuando yo estoy herida y no, o herido y no me doy cuenta, siempre estoy tratando de ir a eso, a buscarme cómo defenderme tal vez de ataques que solamente a veces están por lo general en mi mente, porque la otra persona no está ni buscando ofenderme. Entonces, a veces también el odio es ese sentimiento mal gestionado que muchas veces hay algo que nos duele tanto y llegamos al punto de personas lastimosamente de que el odio los lleva de pronto a atacar la vida de otra persona y eso ya uno dice, wow, ¿hasta dónde puede llegar y cómo crece esta emoción, este sentimiento? Entonces hay que aprender a gestionar, a darnos cuenta que el odio no es algo bueno para nuestras vidas y que es normal también que lo sintamos, porque yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por ese sentimiento. Nos da a veces la rabia, ¿verdad? Hay que ver cómo se llega al odio también, que es desde la ira, la rabia, la furia, y pasamos al odio y empezar a conocernos nosotros. Es muy importante eso, John Jairo. Yo creo que el empezar a conocernos nosotros mismos, a darnos cuenta de lo que sentimos, lo que nos provocan algunas palabras, algunos hechos de otras personas y mirar cómo los podemos gestionar. Claro, Paulín, mire, todo ser humano no está ajeno a que tenga una situación de dificultad, que le hablen mal, que le digan algo mal, que no estén de acuerdo con él y muchas veces se convierte en una herida, ¿cierto? Y si esa herida no se sana, si esa herida no se cura, sino que le voy echando más sal o le echo más alcohol a eso, pues nos va a arder y eso luego termina con un juicio y luego viene con una acción de entrar en choque, en revancha, entrar en esto. Me devuelvo otra vez y lo pongo en contexto con lo que vivimos para que la gente lo entienda que cada uno quiere imponer su criterio y quiere poner sus intereses y mire lo que estamos viviendo en nuestro país. Y hasta dónde llegamos que por una polarización de un partido del otro, digámoslo así, personas ajenas terminan muertas. Mire lo que estamos viviendo, el tema de violencia, tanta gente que está falleciendo, pues por ese tema, por el odio, porque esto, lo otro, pero son intereses, ¿cierto? Y, y a nivel de familia, pues también pasa mucho. Te pregunto algo, Paulín, en el tema del coaching que tú trabajas, toda esa parte, se presenta mucho ese tema. Sí, John Jairo, yo creo que en cualquier ámbito, pero si lo miramos como desde la parte en el coaching, claro que llegan muchas personas y yo siempre voy a decir, a veces el mejor ejemplo y a veces suena como redundante, pero que uno puede dar es uno mismo. A mí el coaching me sirvió mucho para eso, para aprender a sanar, a perdonar, porque claro, en algún momento en mi vida el odio fue algo que dominó mucho de mis sentimientos y de mis pensamientos. Entonces, claro, al trabajar en esto con la programación, uno se da cuenta
que llegan personas que están realmente afectadas y que muchas veces no se dan cuenta que lo que están sintiendo es por el odio que ha rondado en su corazón. Entonces, con la programación uno y con las técnicas las maravillosas que tiene la programación, uno puede ir ondando, ¿verdad? Buscando y que la persona logre darse cuenta que muchas veces está ahí eso, esas creencias, unas creencias que generamos o que nos heredaron también y que nos hacen mantenernos ahí, en ese circulito del odio y que no nos permiten salir. Así que la programación, llegan muchas personas donde vienen algunas conscientes de que tienen odio y otras ni siquiera se han dado cuenta que lo que está dominando su vida en ese momento y lo que las tiene afectadas es cargar con ese sentimiento o con esa creencia que las está limitando. Muy bien. Mire, Pauli, desde la psicología hay un término que se llama la proyección, que es en la cual la psicología nos explica que muchas veces odiamos a los otros porque no aceptamos lo que no aceptamos en nosotros En mismos. nosotros. Exacto. Entonces, proyectamos en esa persona lo que de verdad no aceptamos en nosotros, no aceptamos que nos hicieron daño, no aceptamos que debo perdonar. Y entonces proyecto en el otro y eso pasa. Y cuando ese trauma, digámoslo así, no está resuelto, el odio actúa como un mecanismo de defensa. Te odio Así para no sentir el dolor que me causaste. Entonces, le queda más fácil odiar que perdonar. mm, Y yo siempre recuerdo una señora que conocí que después de acompañar a una familia en proceso de duelo, estábamos ahí en la funeraria y la señora me abordó y me dijo, necesito hablar con usted, nos sentamos a hablar y ella me decía que su mamá estaba a punto de morir, pero ella quería perdonarla, pero perdonarla de corazón, no por quedar bien con la mamá. Y me contó la historia muy rapidito para no alargarla. Ella desde pequeñita, la mamá estuvo con ella y el abuelo desde que nació hasta los 5 años y el abuelito abusó de la niña en sus 5 años. Y pues como niña ya no entendía eso, pero cuando ya creció, ya empezó a sentir como adolescente y recurrió a la psicología y en la psicología ella se acordó de todo. La psicóloga le dijo, pregúntale a tu mamá. Y cuando fue a preguntarle a la mamá, le dijo, ah, pero esos son bobadas de cuando usted era pequeñita, eso no hay que pararle bolas. Y la señora me decía, desde ahí le cogí odio a mi mamá porque no fue solidaria conmigo, sino con el que me abusó. Entonces, toda una vida cargada de odios terminó en clínicas, procesos psiquiátricos, problemas muy tenaces que le afecta a su salud, su cuerpo, y como siempre le digo, es el peor negocio que puede haber en esta vida, vivir con odios y con rencores. Y sí, en el totalmente. efecto del cuerpo, el odio mantiene el cuerpo en un estado. Si ha visto a la persona que odia, mantiene en una alerta constante. Hoy hablamos de mucha terminología bioquímica y del cuerpo, entonces el cortisol está muy alto, entonces la persona mantiene a la defensiva. Hay gente que reacciona muy fácil y eso daña el corazón y el sistema inmune. Odiar es literalmente enfermarse, Paulín. Totalmente, claro que sí, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa, John Jairo? Pues, por ejemplo, lo que tú decías, el odio se somatiza y viene y toca todo nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y también altera lo que tú decías en el corazón, ¿verdad? La tensión emocional constante siempre nos genera ese estrés, esa tensión, ese ahogamiento, porque viene como que uno cuando está odiando la otra persona no está ni enterada de que uno la odia y uno está todo el tiempo en su mente maquinando y maquinando y esa rabia que uno siente empieza aquí, ¿verdad? En nuestra mente, los pensamientos y luego se va yendo por todo nuestro cuerpo y es horrible lo que uno siente. El cerebro empieza a trabajar tanto que la respiración y lo que tú decías, nuestro cuerpo también empieza a verse tensionado. Una persona que está en constante odio
siempre está como malhumorada, siempre está, tú la miras, bueno, yo digo, trabajo mucho, me gusta la energía, entonces uno mira a la persona energéticamente y es una sombra oscura que uno dice, uy, es súper pesada. Hay personas que uno las mira y dice, pero ¿por qué tan pesada? Y esas son personas que por lo general están impregnadas del odio y el sistema digestivo, que hablemos de eso, que nuestro estomaguito, ¿verdad? Se empieza a tener mucha tensión, a estar todo el día enfermo, pesado, nos cae mal todo lo que comemos, entonces hay que cuidarnos de ese sentimiento que, como decía al inicio, es normal que lo sintamos, es normal porque somos seres humanos y, bueno, somos emocionales primero y luego pues igual pensamos. Entonces es muy importante que eso que llega a nuestro cuerpo, a nuestra mente, racionalizarlo un poco y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué le permito quedarse en mí y qué quiero sacarlo? Lo que tú decías hace un ratico, es muy importante estar pendiente de eso que estamos sintiendo, porque si no, pues bueno, nos vamos a enfermar y ¿para qué enfermarnos y para qué dejar que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente se envenene, se intoxique de esa manera? Para ir terminando esta primera parte de lo que es, y ahora vamos a pasar a lo que debemos invitar a la gente, ahí como para terminar en esa primera parte, el odio definitivamente deshumaniza a la persona, empieza a ver al otro como un animal, como una cosa, entonces ese odio me da derecho a tratarlo mal, hasta matar. Mucha gente hace eso y eso es lo que tú decías ahora, ese es el peligro, la situación que puede envenenar a la persona hacia el otro, ¿cierto, Y Paulín? cegarlo, cegarlo, porque el odio nos cega, el odio es, ay, yo el odio le tengo como un poco de temor porque es muy feo y muy, muy terrible y no sentirlo, John Jairo. Entonces como que nos cega, nos deja sin poder pensar ni razonar nada. Muy bien. Mantiene la persona muy prevenida. Bueno, desde esa área que nosotros manejamos, que el coaching, eh, la idea es que a través del coaching nosotros lo que buscamos es una acción liberadora en el cual desde las propias palabras de esa persona, de ese cliente, como le decimos nosotros, él vaya entendiendo que para poder sanar ese odio tiene que hacer un proceso de liberación, ¿cierto? ¿Has visto en tu proceso, en tu caminar como coach, viendo personas sanando, liberando? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, lo que decía hace un rato, para mí el mejor ejemplo fue que yo aprendí a sanar, Johan. Yo quiero mucho la programación por eso, porque aprendí a sanar y a darme cuenta de muchas cosas. Entonces, claro que uno ve y también uno lo vivió. Y es muy bonito darse cuenta que todas esas herramientas que tiene la programación neurolingüística, uf, nos entregan mucho. Mire, Paulín, así como coach que somos, cualquier tipo de coach, programación neurolingüística, el coach ontológico, el coach de vida, bueno, todos los coaches, lo primero que se debe hacer es manejarlo hacia nosotros y ver que Ujú. realmente eso funciona. Es una técnica, es algo maravilloso que nos permite ir entendiendo muchas cosas. Y cuando uno lo ha vivido y lo ha puesto en práctica para uno, pues ve que podemos ayudar a otras personas. He visto personas liberando de ese odio, de esa rabia. Es una tarea. Usted sabe que en el coach son espacios de una hora máximo, una sesión en el cual se busca un objetivo por sesión para ir sanando. Y son tareitas chiquiticas que van llegando a un final feliz. De verdad que sí lo he visto y he visto cómo las personas con tareas chiquiticas le ayuda mucho. De verdad que sí, Paulina. Muy Claro bien, que sí. cuéntame. Bueno, yo creo que a veces con la programación, pues yo lo que entendí, ¿verdad? Que sanar no significa olvidar lo que me pasó, porque uno a veces dice, no, yo voy y olvido todo y ya sanado, sino que lo que significó fue que yo decidí que eso que me había frenado en mi vida, que eso que me había hecho tanto daño, ahora ya no me podía seguir ni enfermando ni seguir dominando mi vida. Entonces, con la parte del coaching, eso podemos encontrar muchas herramientas que nos permitan reconocer eso que nos afecta, eso que nos hace daño y que podemos transformarlo, porque ya no hay, las cosas ya lo que pasó no se puede cambiar, ya fue así y ya.
hecho está, ¿verdad? Pero sí podemos transformar eso que vivimos en las emociones y lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo, John Jairo. Vea, Paulín, a propósito de lo que estamos aquí, yo siempre trabajo desde el ser, desde la espiritualidad, y la espiritualidad que yo manejo siempre es con base al maestro de maestros, que es Jesús. Y él dice algo maravilloso en Mateo 5:44. Él dice, amad a vuestros enemigos. Usted se imagina cuando él dijo eso en esa época, que existía la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús como maestro, yo siempre digo que el mejor coach se llama Jesús, Sí, sí. porque eh, nos da esa fuerza que necesitamos, y no es por magia y no es por un milagro, sino que nos potencializa para que podamos cambiar de verdad en esta psiquis, que estar enojado no sirve, que es mejor perdonar, sanar para poder estar bien. Y una de las cosas maravillosas es amar y a vuestro enemigo. No es fácil, pero funciona, se lo digo de todo corazón. ¿Qué opinas allí, Paulín? Bueno, que es así, a veces cuesta muchísimo. Mira, eso que tú acabas de decir lo vemos mucho, por ejemplo, en personas que lastimosamente han tenido una situación difícil en cuanto se han enfrentado a la muerte de un ser querido porque alguien vino y hizo ese daño. Cuando tú conversas con la persona, hay personas que dicen, yo me liberé porque perdoné, y hay otras que guardan un odio y ese odio no se quita y lo cargan y lo arrastran, porque eso es un lastre que se lleva por años y siempre están enfermas, nunca salen como de ese proceso. Entonces, como que ahí lo que tú acabas de decir se puede como poner como ejemplo, muy similar a esto. Entonces, las personas que en este momento están pasando por esas situaciones difíciles, donde les cuesta tanto perdonar, busquen herramientas. Bueno, y acá con el coaching y la programación pueden encontrar bastantes herramientas que les van a ayudar a eso, yo, Jairo, a ir sanando, a ir reconociendo lo que causa ese malestar y irlo perdonando, porque yo creo que el perdón es la mejor medicina que el ser humano puede tener. Cuando uno perdona, todo cambia en uno, todo se transforma. Entonces, aprender a perdonar es la mejor vitamina que nos podemos tomar como seres humanos. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con personas y pues en los temas de duelo que yo trabajo a diario, se ve mucho ese tema del odio, que murió el ser querido, que no lo perdonó, que no me perdonó. Hay mucha rabia y eso no deja a la persona. Y yo trabajo de una forma muy sencilla y, por ejemplo, yo los invito cuando la persona está dispuesta, yo le digo, bueno, es por su bien, escriba ahí en su hojita, escribe el nombre de esa persona. Escribir es tan importante porque hace una conexión del cerebro con eso que estás escribiendo. Y siempre le digo, pues haga una pequeña oración ahí. Y le digo, bueno, te libero de mi juicio para liberarme de mi prisión. Y entonces siempre le invito, ore por él. Por ejemplo, yo siempre le digo a esas personas que están como muy cargaditas, yo le digo, bueno, tú eres creyente, sea católico, de otra denominación que sea, yo le digo, bueno, si eres católico, cuando vayas a la misa, en las intenciones, usted ha visto que en la Eucaristía se hacen intenciones, pues ponga a esa persona, ponga, Paulín, oro por Paulín, por su bienestar. Oiga, y eso funciona tan bien, funciona muy bien, es muy liberador y no se trata de magia, sino de expresar y poner en práctica lo que ese buen Jesús nos enseña. Sí, y reconocer. Mira, John Jairo, ahí me hiciste acordar algo muy importante que yo creo que uf, muchas personas lo han vivido, tal vez, y es que a veces hay que empezar por reconocer que a veces nos odiamos nosotros mismos. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, una persona que ha sido abusada en su infancia, una persona que ha sido abusada sexualmente en la infancia por lo general, a veces se deja eso no se le cuenta a nadie, no se le dice a nadie, se deja todo guardado y la persona crece y crece odiándose, crece no queriéndose. A veces la persona crece sin gustarse, viéndose fea y no entiende el por qué. Entonces, a veces lo primero que tenemos que empezar a hacer como seres humanos es preguntarnos,
reconocer todas esas experiencias que tuvimos en nuestra infancia o que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas y ver qué nos ha producido daño, qué nos ha afectado y que ha llegado al punto de decir, bueno, me odio sin darme cuenta, porque muchas veces nos odiamos, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos odiando a nosotros mismos. Entonces es muy importante eso, preguntarme, ¿será que yo me odio? ¿Será que yo en este momento tengo un resentimiento conmigo misma y no he podido hacerlo? Entonces, cuando queremos empezar a perdonar a otras personas, el primer ser humano que tiene que aprender a perdonarse es uno mismo, es decir, y reconocerse, decir, bueno, hay algo en mí que no está bien, que yo no puedo perdonarme, hay algo en mí que me está afectando, sanar eso y ir ya a mirar a la parte externa y decir, bueno, odio a estas personas porque me hicieron este daño, pero también me estaba odiando yo. Entonces es muy importante que aprendamos a eso, John Jairo, a reconocer si nosotros nos estamos odiando también, porque a veces no nos damos cuenta. Paulín, bueno, para ir cerrando, pues vamos a hacer cada uno una recomendación sobre ese tema, pero igual para toda la audiencia sepa que si necesitan alguna situación que estén viviendo y que lo podamos orientar, ya saben que se ponen en contacto con nosotros y para orientarlos, porque esto es un proceso para sanar porque cuando una herida no se sana bien, vuelve a sangrar y ese no es el objetivo. El objetivo es paso a paso ir sanando. Yo quiero dejar dos recomendaciones. Eh, para el que esté escuchando allí, si de pronto está viviendo una situación de hoy, quiero que se lleve esta pregunta. ¿Qué conversación estás teniendo conmigo, contigo mismo sobre ese problema que estés viviendo con una persona o con cualquier persona? ¿Qué tipo de conversación te estás haciendo tú mismo sobre esa situación de esa persona? ¿Cómo estás reflexionando de eso? Escríbala. ¿Es una conversación de posibilidad o una conversación de resentimiento? ¿Qué estás escribiendo? ¿Lo odio, no quiero volver a hablar o no? Voy a buscar la forma de hablar con él, voy a hacer esto, ta, ta. Cambia tu historia y cambia tu emoción. Y segundo, eh, hay un texto maravilloso de la Biblia que es Mateo 6:34 que nos dice que no te afanes por el mañana, que cada día tiene su afán, afánate por el afán de hoy. Y siempre le digo a la gente, cuando tú entiendes que la vida es hoy, no pierdes el tiempo en odios, en rabias, sino que lo sabes disfrutar. Y así como tu mente la llevaste al odio, tú también puedes llevar tu mente y tu corazón al amor y al perdón, Paulino. Así es, John Jairo, qué bonito. Mira, yo realmente yo creo que para cerrar y para dejar como algo ahí, yo les haría un llamado a todas las personas en este momento que de pronto están pasando por situaciones complejas, que su corazón está un poco resentido, que se examinen un poco, que se den un tiempo en el día para mirarse al espejo, para sentarse en ellos mismos, repreguntarse qué es lo que están sintiendo, qué es lo que les duele, qué es eso que los está carcomiendo allá en lo profundo y que obtengan una respuesta. Yo creo que todos tenemos esa respuesta dentro de nosotros, así que esa sería mi invitación, John Jairo, a que nos miremos. Muy bien, Paulín. Desde mi consultorio virtual, siempre, todas las semanas, queremos ayudar a mucha gente a través de estas conversaciones, de estas charlas y poderles ayudar y para que sepan que a través de estos temas pueden buscarnos, buscar esa ayuda y siempre trabajamos de forma virtual. Lo que buscamos es la comodidad desde su casa, desde su oficina, pueda trabajar de la mejor forma y para eso estamos. Ahí está Paulín, estoy yo, John Jairo. Bueno, es un gusto haber compartido con ustedes y a través de las redes sociales pues nos pueden encontrar como mi consultorio virtual. Muy bien, Paulín, Dios te bendiga, gracias. A ti, John Jairo, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, también en el consultorio tenemos un espacio para aquellas personas que no pueden pagar, escríbanos, que también podemos ayudarlos. Maravilloso, Paulín, de verdad que sí, de eso se trata. Bueno, Paulín, a todos, bye bye, Dios los bendiga.